Lo primero que quería preguntaros, ¿cómo surgió la idea de sacar adelante este libro que nos cuenta algunas de esas 13 maldiciones, algunas más conocidas que otras para el gran público del cine? Bueno, pues nada, hola a todos, encantadísimos de estar aquí en el programa, aunque sea a estas horas, no importa, todo sea por las maldiciones de cine. Y bueno, pues el proceso fue interesante. Yo había escrito previamente con Víctor Scandell, un dibujante muy conocido, muy buenísimo, un crack, un libro sobre la paradoja de Fermi. Bueno, entonces a este autor le propuse escribir un libro sobre maldiciones en general. Hay un montón de maldiciones y bueno, una de ellas pues era sobre miembros del Club de los 27, los músicos que mueren con 27 años, etcétera, ¿no? Entonces salió un libro, eh, eh, él se fue a su casa, Víctor, se puso a pensar, se lo comentó a su pareja y resulta que su pareja era Rebeca Licegui. Y bueno, pues a Rebeca le encantó esa historia. Ostras, los Eternos 27, qué guay. Y sacamos un libro juntos, también con Redbook. Y a partir de ahí, bueno, el libro funcionó muy bien. Redbook dijo, oye, hacednos otro libro. Y entonces le dije a Rebeca, oye, pues me han quedado muchísimas maldiciones, claro, solo utilizamos una, la de Eterno 27. Y dije, y hay varias vinculadas con el cine muy interesantes. Y dijimos, pues vamos a por ellas. Y así surgió el libro. Por lo demás, lo que comentamos que son 13, que es verdad que luego tenéis un anexo que habláis de otras películas que han tenido Mm. sus cosas. ¿Cómo ha sido el proceso de quedaros con, además con el número de 13 y el proceso que habéis llevado a cabo para sacar las 13 maldiciones de 13 películas? Algunas que, como digo, son más conocidas. Todo el mundo conoce todo el tema que rodea a Poltergeist o incluso la profecía que tuvo también sus cositas antes y durante el rodaje y después. ¿Cómo fue el proceso ese de llegar a esas 13 y elegir, decir, oye, pues se me ha quedado esta fuera y hay que ver que no lo hemos podido contar? ¿Cómo fue ese proceso? Pues no sé si quiere Rebeca o comento. Bueno, David, lo explicas tú porque, bueno, encantada. Por cierto, buenas Bueno, noches, un un gusto placer, estar Rebeca. aquí. Y nada, sí, comentar en este sentido que, digamos que la dirección del guión aquí la ha llevado David, con lo cual creo que lo vas a explicar mejor tú que yo, David, este apartado. Vale. Pues nada, básicamente, igual que en Eternos 27, pues metimos 27 autores, ¿no? 27 músicos que mueren con esa edad por, bueno, pues ese juego, ¿no? Ese juego numérico. Aquí queríamos hacer el de 13 porque estamos hablando de maldiciones. Entonces, podían ser o 13 o 666 y no daba el libro para 666. Y entonces, bueno, pues decidí pues intentar coger pues algunas, como decía el compañero, pues muy conocidas, ¿no? Como puede ser El Exorcista o Poltergeist o La Familia o la saga Lee, pero después también quería meter otras no tan conocidas o no tan vinculadas con el terror, para que, bueno, pues no piense la gente que esto es un libro meramente de terror. No. Aquí hay de todo, desde El Mago de Oz a Superman, y no solo películas, incluso, si os dais cuenta, también hay personajes, hay sagas, hay incluso una no película, luego si queréis hablamos de ello. Y bueno, pues intenté que fuese lo más variado posible y sin lugar a dudas, pues las que yo consideré más espectaculares, aunque claro, siempre se tiene que quedar alguna fuera. Claro, por eso te decía que hay películas que todo el mundo a lo mejor lo va a conocer, incluso el tema de Bruce Lee y su hijo Brandon con el tema del cuervo, Mm. que ha dado para mucho. Pero una de las cosas que, bueno, que te quería comentar, en este caso para Rebeca, porque hay una parte también, no solo de texto, sino de ilustración, de collage, que cada película tiene su representación gráfica con diferentes motivos. ¿Cómo ha sido también ese trabajo de para que la gente también a la hora de acercarse al libro tenga esa representación gráfica de lo que es, por ejemplo, Nosferatu, que es la primera de las películas que de la lista de 13? Bueno, pues sí, sí, tal y como tú dices, este libro no es un libro exclusivamente de texto, sino todo lo contrario, ¿no? Es un libro escrito, obviamente, de lectura con los relatos de David,
que son relatos que ficcionan de alguna manera unas realidades que han existido, bueno, eso lo explicará mejor él, y van acompañados de ilustraciones collage que, bueno, que añaden otra capa de lectura, ¿no? Al libro siempre con David, igual que hicimos en otro libro, intentamos que los lectores en estos libros tengan una experiencia multisensorial, ¿no? Es decir, que por un lado lean el texto, por otro lado observen las imágenes, son imágenes muy sugerentes, como podéis ver, que crean como un puente visual entre lo que es la propia película y el relato que narra David, ¿no? Y crea, pues eso, otra capa, otra mirada sobre el propio relato. Pero además... Iba a decir que solo quería decir que es casualidad que David esté posicionado del Nosferatu y que tú estés al lado de... no es en ningún momento ninguna intencionalidad. Sí, eso para la gente que nos escuche luego en el podcast, bueno, que ahora mismo está una ilustración de Nosferatu con David y luego con el personaje de Judy Garland, el Mago de Oz, con Rebeca, pero bueno, ha sido casualidad, bueno, o una maldición, como estamos hablando de maldiciones, no queremos decir nada. Bueno, pues lo que estábamos comentando, lo que quería acabar de comentar es que aparte del texto y las imágenes, además el libro también contiene música, ¿no? Porque está acompañado de unos QRs a partir de los cuales el lector puede escuchar una música asignada a cada relato, que muchas veces se trata de una canción o de la música de la banda sonora de la peli, y en otros casos no, es una música que acompaña la lectura de X relato, porque consideramos que eso le da otra dimensión también a la lectura y a la vivencia del libro. Sí, porque por ejemplo el James Dean tiene la canción de Steppenwolf que le pega mucho a lo que fue James Dean. Precisamente una de las cosas que antes de cuando preparábamos con vosotros que íbamos a tener esta charla, me gustó eso también de que el libro no fuera solo una forma, como has dicho tú, Rebeca, de que tiene texto, sino que tiene imágenes y ese acercamiento también musical que funcione también. ¿Por qué esa decisión de que sea todo una experiencia a la hora de que el lector no tenga solo la lectura, sino también visualmente y auditivamente el libro? Bueno, pensamos que eso enriquece mucho, ¿no? La experiencia del lector. Básicamente creo que la idea es esa. De hecho, en Eternos 27 ya lo hicimos de esta manera. En ese caso, en el libro de los Eternos 27, que era un libro que hablaba de músicos, pues era como muy fácil acompañarlo con música. En este caso ha sido más complejo y una vez más de esa cuestión de seleccionar las músicas y de decidir un poco qué poníamos dónde, pues se ha encargado David, ¿no? Y la verdad es que, bueno, yo personalmente él me iba pasando las músicas elegidas y me ha parecido, bueno, para mí ha habido grandes descubrimientos, ¿no? Como la música de Nosferatu, por ejemplo, que me ha parecido una banda sonora alucinante. Y después eso, encajar como canciones que no son necesariamente parte de la película, pero que David ha enlazado, que creo que muy bien con el relato y con la idea del libro. Ahora que has comentado eso de Rebeca, de elegir o dejar, o de que te han sorprendido en este caso la música, pregunto a David, a la hora de confeccionar el libro, esas 13 leyendas, como he dicho, hay películas, pero también hay personajes o actores, como el caso de James Dean. ¿Hay algo que algunas son más conocidas que otras, que cuando has investigado y te has puesto a poner por escrito lo que querías, te haya sorprendido y decía, oye, pues esto no lo conocía o resulta, me voy a decir, aterrador o un poco, decir, pues que vaya, que si hubiera estado ahí? Sí, la verdad que, bueno, casi todos, pues más o menos conocemos algunos elementos, ¿no? De las distintas maldiciones. Sabemos que en El Mago de Oz pasaron un montón de cosas en el rodaje. O sabemos que en Nosferatu incluso hay una película que se titula La sombra del vampiro. Pues el actor, empezaron a pensar que el actor protagonista, Max Reck, era un vampiro de verdad, ¿no? O sea, un montón de elementos más o menos conocidos
Pero luego es verdad que empiezas a profundizar, a documentarte, a intentar darle un orden a esta crónica y empiezas a ver un montón de elementos desconocidos, por lo menos para mí, o al menos eh, conocidos, pero digamos superficialmente, y empiezas a entender, que eso me pareció muy curioso, como que la maldición tiene una serie de patrones, sigue como si siguiese unos patrones, ¿no? Es como pasa una cosa, pasa otra, cuando ya parece que no puede pasar más, pasa otra más gorda. Además, siempre hay algún personaje que es una excepción, a él no le pasa nada. Es como muy, muy, muy retorcida. Entonces sí que me parecía interesante encontrar como una y otra vez el mismo patrón en casi todas las historias. Eso me sorprendió mucho. Luego me sorprendió mucho, pues, en lo que comentas de Bruce y Brandon Lee, las sincronicidades entre padre e hijo. Me pareció muy, muy interesante. Me pareció muy interesante la vinculación de la saga del Exorcista con asesinos en serie auténticos. Algunos que se obsesionaron con la película del Exorcista 3, e incluso un caso que es de un asesino en serie que realmente aparece en la película del Exorcista. Es el radiólogo, Paul Bateson, y después se descubre que este hombre era un asesino en serie. O sea, es una cosa muy, muy sorprendente. Luego, de hecho, William Friedkin, el director de la película, cuando se entera de que esta persona es un asesino en serie, pues va a visitarlo a la cárcel y luego rueda una película basada en esa historia de ese asesino en serie. O sea, es que es todo como muy, muy retorcido, muy interesante. Ocurre lo mismo en La Semilla del Diablo. En La Semilla del Diablo hay un montón igual de sincronicidades entre el edificio donde tirotearon a John Lennon, que a la vez era muy amigo de Mia Farrow, que a la vez dedicó una canción a la hermana de Mia Farrow, y esa canción era la que había inspirado a Charles Manson a cometer los asesinatos de Sharon Tate, que es la mujer de Roman Polanski. Es decir, es todo un engranaje que, aunque conocíamos pues datos sueltos, por decirlo así, cuando lo integras todo, entiendes la magia o la maldición, ¿no? A mí me apasionó en ese sentido. Y que la realidad supera a la ficción muchas veces, ¿no? O sea, hay algunos relatos en los que la propia realidad de lo que se está narrando es como, o sea, parece más guionizada que la propia película, ¿no? Sí, como si cada maldición mereciera una película en sí. Sí. O sea, hay que hacer una película sobre la maldición de la película. Parece que estáis contando, fue muy sorprendente. parece que estáis contando mi vida, que de repente la semana, o sea, el mes pasado me quedé sin electricidad, luego de repente el lavavajillas, luego se me inundó el baño, luego se me reventó la cocina. Madre mía, pero, o sea, yo creo que mi vida tiene que ser la historia número 14. Pero la cuestión es, ¿cuánto hay de verdad? O sea, ¿cuánto hay de verdad? Sé que las cosas pasan, pero ¿cuánto es casualidad? Porque ¿sabes qué pasa? Que al final todos acabamos muriendo, todos acabamos teniendo alguna cosa y todos acabamos, pues no sé, lamentablemente en un accidente de tráfico o en alguna cosita así. ¿Cuánto ha sido una cosa de Hollywood de, ostras, vamos a promocionar esto? ¿Crees que hay, en otras palabras, crees que hay un poquito de maldad en plan parte de Hollywood? Bueno, vamos a hurgar en esta tristeza de la gente y vamos a mover esto. ¿O realmente crees que deberíamos mirar esas películas y tener un crucifijo al lado o un ajo o lo que sea de maldad? ¿Cómo va la cosa? Porque al final, en una película con 1000 personas, pues algo le va a pasar a alguna de esas, o sea... Bueno, en estos casos, la verdad que es tal la cantidad de tragedias, de elementos catastróficos que suceden, es que tienen que ser considerados como maldiciones. O sea, es casi obligatorio. O sea, la casualidad, Otros de los casos, ¿es maldición o mal de ojo? Algo de esto, ¿no? Claro, ahí es donde está aquí de la cuestión, el huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué fue antes? ¿Empiezan a pasar cosas y lo considero maldición o es una maldición y empiezan a pasar cosas? Ahí es donde está un poquito la magia, ¿no? Pero es verdad que incluso en algunas películas llegaban a temer tanto lo que estaba sucediendo que empiezan a exorcizar los platos, a hacer ruedas de rezos, a llevarse crucifijos. O sea, el miedo empieza pues incluso a los propios actores y al propio equipo técnico,
pues a llevarles a la paranoia. Y luego sí es cierto que, por ejemplo, en el caso del Exorcista, el hecho de que sucediesen tantas tragedias, pues le supuso una publicidad espectacular. Mm, ¿Qué consiguieron con esto? Que, por ejemplo, si en el caso de la semilla del diablo, no, perdón, en el caso de la profecía, mm. en el caso de la profecía aparecieron dudas de que algunas de las cosas que comentaban, bueno, digamos que pudieron hacerse adrede para, bueno, servir como marketing. Sí, eso, además lo Porque algunas comentas cosas en no el libro, llegaron ¿no? nunca Lo a de que probarse. el diablo no quería. El diablo siempre ha sido lo del ocultar que era real y empezaron a pasar un montón de cosas en el. Es verdad que, hombre, casualidad de esto, que si los atentados del IRA, que si Es que el es avión bestial. que no puede aterrizar, o sea, al final, bueno, Es, se- es que es bestial. Luego dicen que bueno, que se detiene porque quizá, como no voy a hacer spoiler a estas alturas, creo que contar una parte del final de la profecía no lo considero spoiler después de Bueno, décadas. bueno, igual habría que El hecho mirarlo, ¿eh? de Igual que, hay gente que... pues se tienen que animar, ¿eh? Se tienen que animar. El hecho de que de alguna manera triunfe de alguna forma el diablo al final de la película, parece ser que como que lo calma, según Mm. dicen, ¿no? Es un poco como ese cambio a última hora, porque el final era diferente, ese cambio a última hora, parece ser que, bueno, dicen que lo calma y tal. Y después hay algunas, como es el caso del Conquistador de Mongolia, que bueno, no es tanto una maldición como pues pura ciencia. No sé si conocéis sí, el caso, ¿no? sí, sí. De que se van a rodar la película a Snow Canyon, en Utah, muy, muy cerca de Yucca Flat, donde han estado haciendo pruebas atómicas, pruebas nucleares, los estadounidenses. Entonces, es cierto que en aquel entonces no se sabían bien los efectos de la radiación, si sabías si te caía la bomba encima, era evidente la destrucción, pero no sabían que la radiación permanecía durante tanto tiempo y en tal cantidad de espacio, ¿no? Y bueno, pues lo que ocurrió es que los niveles de radiación de donde estaban rodando eran espectaculares, o sea, hasta tal punto que decían que, bueno, por la noche la arena refulgía, era roja y salían a verlo, todo flipando. El propio John Wayne, es que ya la película empieza mal, porque John Wayne de Gengis Khan, Sí, ojito, eso te iba a decir. Yo creo que hay un poco de karma esto hay de- que verlo, Es que hay esto hay que verlo bastante de haciendo de mala cowboy, praxis, ¿no? También. Sí, exactamente, sí, sí, hoy se sí. hablaría de whitewashing, o sea que Y del- entonces ahí incluso llevan un aparato Geiger, que es el que mide la radiación, ¿no? Sale una fotografía famosa de John Wayne con sus hijos y ven que está al máximo. Creen que es un error del aparato, esto no puede ser. Y ahí, pues claro, empiezan al poco tiempo a generar cáncer. Llega a haber 91 casos de cáncer de 220 personas y 46 murieron. 46 murieron de cáncer, sin contar los extras, que luego dicen que hubo un montón de casos en los extras que eran nativos de la zona, que igual murieron de cáncer. Murió John Wayne, Pedro Armendáriz, que se suicida un poco antes, Dick Powell, Agnes Moorehead, o sea, prácticamente todos los protagonistas, incluido John Wayne, aunque John Wayne también llevaba una vida como para sí, que una cosa no, u otra hubiera no durar caído. demasiado, Sí. pero también John Wayne cae también con un cáncer. O sea, eso es maldición. Bueno, en este caso casi negligencia, ¿no? Pero sí se considera como la peli más maldita, película maldita por antonomasia, digamos. Yo quiero preguntarte, Rebeca, a la hora de llevar a cabo las ilustraciones que tiene el libro, Mm. entiendo que los dos, no sé, pues pregunto, ¿revisitasteis las pelis? Al final, pues para, sobre todo en tu caso, que para que todo fuera también la parte gráfica muy, que estuviera fresca a la hora de sacar adelante, hiciste una revisitación de las pelis y además descubriste cosas nuevas que dices cuando la primera vez que la viste, si la habías visto o no, que no habías visto en su momento. Sí, sí, por supuesto, hemos revisionado todas las pelis y bueno, con mucho interés además. Bueno, yo, entre otras cosas, he descubierto pelis que no había visto, como por ejemplo Vidas Rebeldes, que ha sido una película que me ha gustado muchísimo. Que además, bueno, esta película también tiene mucha tela, ¿no? O sea, bueno, la película y lo que ocurre en el contexto de esta peli, ¿no? Con Marilyn Monroe
Clark Gable y Montgomery Clift, que están en el ocaso de su vida directamente. O sea, y lo que va ocurriendo en la película es un poco lo que va ocurriendo en su propia vida. Con este Henry Miller, que en ese momento era el marido de Marilyn, y escribió un guión teóricamente bueno, para ofrecerle a Marilyn por fin un papel en el que ella podría lucirse como buena actriz y no solo como sex symbol, ¿no? Como esa figura que todos conocemos, pero que a lo largo de la película fue variando el guión, ¿no? Cada noche iba variando el guión y bueno, pues volvió un poco locos a todos los actores, ¿no? Y bueno, es terrible, ese relato me impresionó muchísimo, pero la película me gustó mucho, mucho. Y después, revisionando todo esto, también otra película que me gustó mucho y la recomiendo fue El Mago de Oz, ¿no? Porque es una peli que yo había visto muy, muy jovencilla y de pronto viéndola desde ahora, pues he vuelto a disfrutar mucho del diseño y de la espectacularidad visual que tiene esa peli, ¿no? Y bueno, después bueno, muchas otras, es decir, El Exorcista, que ya la he visto un montón de veces, pero una vez más pienso que es una gran película. Lo bueno de este libro, cuando David me lo planteó, aparte de la cuestión concreta de las maldiciones, a mí me pareció un proyecto muy interesante porque, claro, habla de películas muy importantes en la historia del cine, ¿no? Básicamente es una selección de películas malditas, pero aparte son, en la mayoría, no todas, grandes películas, ¿no? Y en ese sentido, para mí, que trabajo desde lo visual, desde el símbolo, desde la metáfora, desde la imagen, pues claro, es un contexto súper rico, ¿no? Para poder trabajar a partir del collage. O sea, me ha gustado bueno, la portada, a los que no los veáis solo en podcast, quizá la figura central es quizá una de las actrices malditas, que es Marilyn Monroe, que es quizá Mm. esa imagen icónica de esa actriz que, bueno, que por diversas circunstancias pues no llegó a ser todo lo que podía haber sido, aunque es verdad que el mito ha traspasado Mm. la figura de Marilyn. Y yo es que es verdad que podríamos estar hablando ahora porque al final el libro de David y Rebeca da para mucho y sobre todo para comentar tantas cosas de rodajes, de actores que lo pasaron mal o de la protagonista de Poltergeist que otra vez le tocaba rodar con esqueletos reales. Mm. Pero en este caso, David, que entiendo que hiciste un poco la criba, aunque en el libro lo comentas un poco, dimos una de la que te hubiera gustado que hubiera estado en esas 13 y que por circunstancias pues no pudo estar. Pues elegir una solo ya es complicado, ¿no? Porque, o incluso personaje, ¿no? Personaje, sí. Sí, ahí menciono varios, pero yo quizá estuve dudando hasta el final con Apocalipsis Now. Creo que en esa película también pasan muchísimas cosas muy interesantes, bueno, con muchos elementos a tener en cuenta, con mucha locura, un poco el fondo y la forma se terminó uniendo en esa película, ¿no? Y la locura que se vivía dentro del guión terminaba viviéndose también en el rodaje. Así que yo creo que ese sería uno de los casos. Rodolfo Valentino también me interesaba mucho, Elvis, la verdad es que hay bastantes casos, bueno, que se quedan fuera, pero porque es que los que están dentro son tan potentes que al final vencieron en buena lid. Es gracioso que menciones Elvis, porque vais a sacar un libro de las 13 maldiciones de la música, es decir, como que si alguien besa a Madonna en el escenario ya la carrera no le va. Amy Winehouse, ¿hay en mente algo de meter, bueno, o Elvis o Mamá pero algo de maldiciones de la música? ¿Hay algo así preparado también? Porque de verdad el cine es más conocido, pero la música a veces no es tanto, ¿eh? No sé por qué la música pasa más desapercibida por ahí, pero bueno. Sí, bueno, en la música ya hicimos el de Eterno 27, que ya llevaba su carga de malditos. Ahí se incluye, por ejemplo, Pero ahí la van, que acabas de ¿pero es mencionar. malditos o es bueno? Murieron joven y bueno, mira, sigue apreciando la música.
Porque con lo de Madonna dicen que hay una maldición, ¿no? Que si te ves en el escenario ya estás maldita. Britney Spears y no me acuerdo cuál es más, pero bueno, por ahí un lado. Y luego Amy Winehouse y todo eso, que bueno, más que maldición es Sí. tristeza, no sé hasta qué punto. Sí, en este caso la maldición es simplemente que todos tienen la misma edad, tienen 27 años cuando hay más de 70, hay más de 70 músicos que mueren a esa edad. Y bueno, incluso hacemos previamente una introducción en la que hablamos de los estudios que se han realizado incluso en universidades sobre este fenómeno de los músicos de 27 años. Curiosamente, los estudios más serios nos indican que hay casi el mismo número de fallecidos con 28, con 29, pero con 27 lo que ocurre es que muere gente muy, muy potente. Entonces eso lo hace como muy, muy especial, ¿no? Aquí, Es que muere y hay un estudio de la editorial que tenían las personas detrás, porque igual hay por interés te quiero matar a Andrés, ¿no? Y ahí sabrá un thriller. También se comenta, también se un comenta. thriller. Aquí la cuestión es que además todo empieza a partir de Robert Johnson. Es en Clarksdale, ¿sabéis? El cruce de caminos, que quiere ser el mejor bluesman del mundo y dicen que hace, bueno, pues una especie de pacto con el diablo que le afina la guitarra. Y a partir de ahí es como que estos músicos que empiezan a llegar muy alto terminan muriendo a la misma edad que Robert Johnson. Bueno, a veces bromeamos con estas cosas y a veces hay situaciones mucho más serias, como por ejemplo escándalos que se descubren a posteriori, ¿no? Como el de Harvey Weinstein, que aunque no tengan nada que ver con esto, sí que a veces puede provocar que ciertos actores o ciertas actrices caigan por un patrón de autodestrucción y cositas, con lo cual a veces bromeamos con ciertas cosas y a veces son cosas muy serias y que sí que tienen un patrón, pero bueno, por suerte o por desgracia, en este caso de las maldiciones, todos son cosas más del azar o de, como dice David, así de la maldición de verdad, no sé, pero... No sabemos. Nunca se sabe. Antes de ir un poquito terminando, David, Recat, ¿tenéis algún proyecto en marcha? Pues está todavía fresco, alguna cosa, alguna idea de, uy, pues os ha pedido Red Bull, a lo mejor me decís, no podemos contarlo, pero bueno, alguna cosita que esté por ahí ya planeando, que yo sé que algunas veces, bueno, lo preguntamos y bueno, a veces podéis decirlo, otras veces la editorial nos deja comentar demasiado. Bueno, ideas siempre tenemos, ¿no, David? La verdad es que David y yo siempre estamos muy en marcha y además trabajamos muy a gusto juntos y bueno, pues ideas hay muchas. Lo que pasa que, bueno, de momento, o sea, este libro acaba de salir hace poco, quiero decir, todavía estamos disfrutándolo y ahora estamos cada uno en otras cosas, pero sí, seguro que, bueno, yo creo que puede haber más, algún continuará por ahí, pero no sabemos todavía bien qué. Y precisamente que estamos hablando de las 13 maldiciones, que para la gente que nos esté viendo en el canal de YouTube o luego nos escuche en podcast, ¿qué le decís, por qué decís, oye, mira, por qué merece la pena que vais a encontrar en este libro de 13 maldiciones de cine, perdón? Bueno, pues yo les diría lo que antes ha comentado Rebeca, que es un libro multisensorial, es decir, puedes escuchar música mientras lees el relato, lo completas con más de 60 collages que ha hecho finalmente Rebeca, lo cual es un trabajazo brutal. No solo el collage principal que abre el relato, sino pues pequeños collages que van, digamos, bueno, mostrando un poco lo que se va contando a lo largo del relato. Entonces vas a encontrar misterio, vas a encontrar, bueno, vas a aprender un montón de cosas de cine, vas a encontrar terror, vas a encontrar historias bien profundas y encima, pues eso, creo que pasta dura, color, o sea, yo creo que es un libro que lo tiene todo. Esta Navidad ha funcionado fenomenal porque es que es como un libro regalo perfecto. Y además de muy fácil y amena lectura. Y además con clips de audio, con lo cual, ¿qué más se le puede pedir a un libro súper interactivo? Pues, Fernando... Sí, además, sí. perdón, No, Redbook en este sentido también cuida mucho la edición, con lo cual es un libro muy cuidado, es un libro también un libro regalo, ¿no? Siempre intentamos, bueno, David y yo ya cuidamos mucho todo lo que es la grafía, el diseño, bueno, en eso somos como muy cuidadosos, pero la editorial también. Entonces, bueno, si tenéis el libro ya habéis visto que la edición Sí, no, está muy guay como tú dices, y Rebeca, precisamente Red Bull destaca por eso, porque sus ediciones son muy cuidadas sí, está todo muy con cuidado. Mm. Sí, sí, Pero en esa sí. parte la gente que
que nos escuche o que nos vea, en esa parte también lo va a tener, porque la editorial Repto en ese sentido es una de las mejores, yo creo, para que los autores también tengáis esa cosa de decir, mira, mi idea, nuestras ideas se han visto plasmadas en una edición que está muy bien y que está cuidada, y que el editor en ese sentido se preocupa de que no sea simplemente lanzar por lanzar, sino que sea cuidada la edición. Y O sea que yo, lo mejor de todo es que ya está disponible en las tiendas. Como siempre recomendamos que vayáis a vuestra librería habitual, la del barrio, la de aquí, de al lado, que si no lo tienen, lo pueden encargar y tendrán. Pero bueno, si no tenéis, porque si vivís en el medio rural y no hay ninguna librería cerca, también lo podéis conseguir online. Con lo cual, no hay excusa para no conseguirlo. Pero bueno, así. Y ya, que ya está, que no hay que esperar ninguna fecha, que ya lo tenéis. Yo os recomendaría añadir el anexo 14 a lo de las maldiciones de cine, porque cuando nuestro compañero David nos recomienda una película, es que es malísima. Yo creo que la maldición es que él nos recomienda una película. Esa película ya va a fracasar. O sea, horrible, horrible. Pero bueno, esto ya para otras ideas, para otros libros. Así que, Fernando, ¿alguna cosita más para nuestros no, invitados? por mi parte, yo creo que, como os he dicho antes, estaríamos aquí, yo creo que un montón, porque hablando de cine y del libro que te cuenta un montón de cosas, pero bueno, para eso tenéis, los que nos estéis escuchando, nos veis en el canal, acercaros al libro, porque seguramente vais a descubrir muchas cosas, igual que me ha pasado a mí, cosas que algunas conocí, otras que no, porque al final yo creo que en ese trabajo está que nos llevemos la sorpresa. Y si lo escucháis, como ha hecho Rebeca, con la playlist que han elegido, mucho mejor, porque yo creo que además te imbuyen más, sobre todo cuando escuchas la partitura de Jean-Michel Jarre, ahí Sí, te acuerdas un es poquito brutal. de la Sí, sí, película, o sea sí. que en ese sentido, por mi parte, daros las gracias, de verdad, pedido disculpas de nuevo por haber empezado un poquito más tarde, y enhorabuena por el libro, porque yo creo que es muy disfrutable para gente que le gusta el cine, pero también un poquito de historia, en este caso de lo que ha pasado y de las maldiciones que pasan, que reales o no, han pasado cosas que pueden ser inexplicables vistas desde fuera. Pues, ¿qué te parece, Fernando, si ahora que nos despedimos de David y Rebeca, aprovechamos y hacemos una cosa que casi nunca podemos hacer, pero esta vez sí que podemos hacer? Nos despedimos con el tráiler del libro. Sí, el tráiler del libro. Hay un pequeño clip así donde se promociona el libro y podéis tener una idea un poquito de cómo se oye o cómo se siente el libro mientras lo leéis. ¿Te parece bien, Fernando? Perfecto, un cierre estupendo. Pues muchísimas gracias, David, muchísimas gracias, Rebeca. Y nada, esperamos, ansiosamente vuestro siguiente libro, pero bueno, mientras tanto vamos a disfrutar de esto, ¿os parece? Muchas Un gracias a placer. vosotros. Muchas gracias. Hasta Gracias. ahora.